Comentario capítulo 24. Usted querrá leer en 1 Crónicas 21 el relato paralelo de este gran pecado en la vida de David. Aquí hay otro ejemplo de cómo Dios le permite a Satanás obrar para que se cumplan los propósitos del Señor. Lucas capítulo 22 versículo 21 al 34. El pecado, versículo 1 al 9. ¿Qué había detrás del deseo de David de realizar un censo? Quizás orgullo. Había ganado un buen número de grandes victorias. Primera Crónicas capítulo 18 al 20. Y a lo mejor quería solazarse en la gloria del éxito. Es verdad que no había nada de malo con un censo, puesto que el pueblo se ha contado a menudo durante su historia nacional. Pero debemos tener presente que un censo que alaba a los hombres jamás glorifica a Dios. Pero lo más importante es que no se estaba cumpliendo las instrucciones de la palabra de Dios. Veamos lo que dice Éxodo 30, versículo 12. Dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. En cuanto al censo, está la cuestión del rescate o la redención de la persona. Cada uno debía dar dinero. Cada uno debía dar este dinero porque era un recordatorio de que el pueblo era posesión comprada por Dios, es decir, era redimido. Dios advierte que enviará mortandad a la nación si el pueblo ignoraba dar el dinero del rescate, y esto fue exactamente lo que ocurrió. Dios le dio a David casi 10 meses para cambiar de parecer o seguir las instrucciones de la ley en cuanto a cómo se debía hacer el censo. Dios incluso usó el consejo sabio de Joab para desalentarlo y no hacer el censo, pero David no quería escuchar. Es muy malo que los hijos de Dios a veces se obstinen en su corazón e insisten en salirse con la suya. El pecado de David no fue algo apresurado, lo realizó con precisión fría y calculada. Estaba rebelándose contra Dios. Hay una serie interesante de contrastes entre este pecado y su pecado con Betsabé. 1. Este fue un pecado del espíritu de orgullo, en tanto que el otro fue de la carne. 2. Actuó con persistencia deliberada, mientras que su pecado con Betsabé vino como resultado de los repentinos deseos
incontenibles de la carne. 3. Este pecado involucró a la nación y 70,000 personas murieron. Su otro pecado fue un asunto familiar y 4 personas murieron. 4. Sin embargo, en ambos pecados Dios le dio a David tiempo para arrepentirse, pero él esperó demasiado. Tal vez pensemos que el orgullo y la rebelión contra la palabra de Dios no son pecados serios, pero en la vida de David produjeron más grande aflicción y tragedia que su adulterio. Debemos evitar los pecados de la carne y del espíritu o del orgullo. Sufrimiento. Capítulo 10 al 17. La paga del pecado es muerte. Nótese que David quedó convicto en su corazón antes de que cayera el juicio. Fue sincero consigo mismo y con el Señor, pero su convicción y arrepentimiento vinieron demasiado tarde. David dijo: he pecado, pero aquí dice: yo he pecado gravemente. Desde el punto de vista humano, contar al pueblo no parecería un pecado mayor que el adulterio o el homicidio. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, fue un pecado más grande en su desobediencia y consecuencia. Cuando Jesús estaba en la tierra, era perdonador con los publicanos y pecadores, pero severo con los orgullosos y rebeldes. Los pecados, tanto de la carne como del espíritu, son malos. Una persona no debería participar de ninguno de ellos, pero no nos atrevamos a subestimar los terribles resultados del orgullo y la desobediencia obstinada. Dios le permitió a David recoger su propia disciplina y su elección mostró la compasión de su corazón. 7 años de hambruna. En el versículo 13 debe leerse 3 años para que sea paralelo a los 3 meses y 3 días de los otros 2 castigos. David escogió caer en manos del Señor misericordioso antes que en las manos de los hombres. A las 6 de la mañana el ángel del Señor vino y empezó la plaga entre la gente. A la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde, el ángel había matado a 70,000 personas con una plaga. David y los ancianos vieron al ángel juzgando y David de inmediato intercede por el pueblo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Sin embargo, debemos recordar que Dios tenía una causa definida contra la nación entera. Versículo 1. Usaba el pecado de David como la oportunidad para juzgar al pueblo. Tal vez Dios castigaba a la nación por su rebelión en contra de David, cuando muchos de ellos siguieron a Absalón.
Hay una advertencia práctica aquí para quienes están en lugar de autoridad. Mientras más alto el oficio, más grande la influencia para bien o para mal. En Levíticos 4 vemos que si el sumo sacerdote pecaba, debía traer un becerro como ofrenda. Versículo 3. El mismo sacrificio que Dios exige si la congregación entera pecaba. Versículos 13 y 14. El pecado de David involucró en esta ocasión a toda la nación, así como su pecado de familia involucró a toda su casa. Sacrificio, versículos 18 al 25. Dos factores intervinieron para detener el juicio: la misericordia del Señor, versículo 16, y la confesión y sacrificio del pecado, versículo 17. Dios envió a su siervo un mensaje para que construyera un altar en el lugar donde había visto al ángel. La era de Arauna u Ornan. David y sus ancianos fueron de inmediato al sitio y arreglaron la compra. Pagó 600 ciclos de oro por el lugar, el área entera. Primera Crónicas capítulo 21 versículo 25, y 50 ciclos de plata por los bueyes y la era. Ornan le hubiera dado gratis todo al rey, pero David no lo aceptó. No le daría al Señor el sacrificio de otro hombre. Un sacrificio barato es el peor de los sacrificios. Este es un buen principio a seguir en nuestro andar cristiano. David inmediatamente ofreció los bueyes como holocausto de dedicación al Señor, y el derramamiento de sangre resolvió la cuestión de los pecados. En 2 Crónicas capítulo 3 versículo 1 se nos informa que esta misma área llegó a ser el sitio del templo de Salomón. Dios fue capaz de convertir la maldición en bendición. Es interesante notar que Salomón nació de Betsabé, la cual participó con David en el adulterio, y sin embargo Salomón llegó a ser el próximo rey y en realidad construyó el templo en aquel pedazo de tierra asociado con el pecado más grande de David al censar el pueblo. Tal es la obra asombrosa de la gracia de Dios. No debemos hacer males para que nos vengan bienes, pero debemos descansar en la confianza de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8 versículo 28. Notemos algunas lecciones prácticas de este capítulo. Nunca crecemos más allá de la tentación. David no era ningún adolescente inexperto cuando cometió este pecado. Si hubiera estado velando y orando, no hubiera caído con tanta facilidad en la tentación y el pecado. Su gracia, Dios, da tiempo para arrepentirse. Le dio a David más de 9 meses para arreglar sus pecados y resolver el asunto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Los pecados del espíritu hacen mucho daño. De seguro todo pecado es malo y debe evitarse, pero debemos darnos cuenta de que la Biblia condena
constantemente el orgullo obstinado. Una vez que David empezó su sendero pecaminoso, fue demasiado orgulloso como para retroceder. Su predecesor, el rey Saúl, cometió el mismo error. Tal vez no seamos culpables de adulterio u homicidio, pero un corazón endurecido y un semblante orgulloso llevará a males tal vez mayores. Nuestros pecados involucran a otros. 70,000 personas murieron debido a la desobediencia de David al Señor. La verdadera confesión es costosa. ¿Nos damos cuenta del alto costo de pecar? Una verdadera confesión es mucho más que una oración deprisa y citar 1 Juan capítulo 1, versículo 9. La verdadera confesión incluye enfrentar sincera y honestamente el pecado y obedecer la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Dios perdona y bendice. Pongámonos en las manos del Señor, porque sus misericordias por nosotros son grandes.